Hume fue también economista e historiador, pero aquí solamente desarrollaremos su teoría filosófica. Está considerado el máximo exponente del empirismo británico, un movimiento moderno que defiende que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. De su obra destacaremos 2 libros: La investigación sobre el entendimiento humano y La investigación sobre los principios de la moral. En el primer libro es donde desarrolla su teoría del conocimiento. Veamos en qué consiste. Para Hume, los materiales básicos del conocimiento son las percepciones y se pueden clasificar de 2 formas. Según su fuerza, podemos hablar de impresiones e ideas. Las impresiones son más fuertes, más vivas, mientras que las ideas son el recuerdo de estas impresiones. Hay fundamentalmente 2 clases de impresiones. Las impresiones de sensación son las que percibimos cuando decimos que vemos, tocamos, oímos, etc. Las percibimos por la acción de los sentidos. Y las impresiones de reflexión van asociadas a una idea, como por ejemplo cuando sentimos aversión por la idea de frío. Las ideas, por su lado, también se dividen. Pueden proceder de la memoria, cuando son el recuerdo de impresiones pasadas, o de la imaginación, que combina y mezcla los datos de la memoria y de las impresiones. Como la imaginación, en último término, lo que hace es combinar ideas que provienen previamente de las impresiones, podemos decir que nuestras ideas proceden siempre de las impresiones. Esto es lo que Hume llama el principio de la copia. Las ideas siempre provienen de la experiencia, y esto significa que no existen las ideas innatas, como defienden los racionalistas modernos. Por otro lado, aunque la imaginación puede generar ideas de la forma que quiera, según Hume, normalmente sigue unos principios, y estos son las leyes de la asociación de ideas. La ley de la semejanza opera, por ejemplo, cuando intentamos recordar un cuadro que hemos visto. En este caso, nuestra mente se intenta remontar inevitablemente a la pintura original. La ley de la contigüidad se desdobla. Podemos hablar, por un lado, de contigüidad espacial o local, cuando, por ejemplo, alguien nos habla de una habitación en un piso. En esta situación, muy probablemente, nuestra mente intentará establecer una representación de todo el piso, ya que no se imaginará la habitación en el vacío. Por otro lado, hablamos de la ley de contigüidad temporal cuando alguien nos hace referencia a un hecho del pasado, porque en nuestra mente no nos lo imaginamos de forma aislada, sino que aparecen sucesos de la misma época. Finalmente, la ley causa-efecto la utilizamos, por ejemplo, cuando pensamos en un accidente, porque siempre nos preguntamos por su causa. De las 3 leyes, según Hume, la relación causa y efecto es la que produce una conexión más fuerte en nuestra imaginación, y por tanto es la que más determina nuestra forma de pensar. La otra forma de clasificar las percepciones es según su composición. Tanto las impresiones como las ideas pueden ser simples o complejas. Las impresiones o ideas simples son las que no admiten división ni separación, como por ejemplo la impresión de un color o la idea de éste. En cambio, las impresiones o ideas complejas son las que se pueden dividir, como por ejemplo la impresión o idea de ciudad. Sin embargo, las ideas complejas pueden ser simples recuerdos de impresiones complejas, o también pueden ser elaboraciones que nuestra imaginación hace combinando otras ideas,
como por ejemplo la idea de unicornio. Como vemos, no todas las ideas complejas corresponden directamente a impresiones complejas. Es por esto que Hume establece su criterio de verdad basándose en el principio de la copia. Una idea solo será verdadera si proviene de una impresión, y será falsa si no es así. Esto significa que, si alguna idea no corresponde a una impresión, esta es solo fruto de la imaginación y por tanto es necesario tratarla como una idea imaginaria y no verdadera. En la cuarta sección de la investigación sobre el entendimiento humano, Hume se pregunta por las clases de conocimiento. Siguiendo la distinción que había hecho Leibniz, Hume nos dirá que todos los objetos de la razón y de la investigación humana pueden dividirse en dos grupos: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Las relaciones de ideas son las propias de las ciencias independientes de la experiencia y son demostrativamente ciertas. Son básicamente enunciados matemáticos o lógicos. Por ejemplo, si consideramos el enunciado 3 más 2 es igual a 5, podemos ver que es necesario, no puede no ser, y también es universal, válido para toda la realidad. Por otro lado, las cuestiones de hecho hacen referencia a las cosas de la realidad, y por esto son propias de las ciencias naturales, empíricas. El ejemplo que nos pone Hume es la afirmación «el sol saldrá mañana». Según él, este enunciado es contingente, no necesario, y particular, no universal. Nuestro convencimiento sobre la verdad de esta afirmación, según Hume, deriva únicamente de la costumbre. Creemos que el sol saldrá mañana porque hasta el momento la experiencia nos ha demostrado que cada día sale el sol, pero no es una verdad innegable, como los enunciados matemáticos. Para Hume, el conocimiento de hechos está fundado en la relación causa y efecto, y por esto es necesario examinar bien en qué consiste. Esta relación tradicionalmente se ha definido como principio de causalidad. Y parte de la base que, entre lo que llamamos causa y lo que llamamos efecto, existe una conexión necesaria. Hume nos dirá que esta conexión necesaria es una idea falsa, imaginaria, porque no corresponde a ninguna impresión. Para ilustrar esto nos propone el ejemplo del movimiento y el choque entre bolas de billar. Según Hume, podemos ver el movimiento de la primera bola, lo que llamamos causa, y el movimiento de la segunda bola, lo que llamamos efecto. En ambos casos, los movimientos corresponden a una impresión. El problema es que esto no demuestra la verdad del principio de causalidad, porque no tenemos impresión de la idea de conexión necesaria. Según Hume, lo único que observamos en realidad es la sucesión de dos movimientos, pero no la conexión entre ambos. Si estamos convencidos que el movimiento de la primera bola provocará el de la segunda, es por la costumbre. Siempre hemos observado los dos fenómenos uno a continuación del otro, y esto ha producido en nosotros el convencimiento que la conexión entre ambos es necesaria, pero no lo podemos demostrar. Así, el principio de causalidad queda cuestionado, y con esta reflexión Hume inaugura su apartado de críticas. La segunda idea por examinar es la de sustancia. El significado que tradicionalmente se le ha dado es el de fundamento de la realidad, lo que subsiste. Hume se preguntará, ¿hay alguna impresión que corresponda a la idea de sustancia? La respuesta es que no. No hay ninguna impresión que corresponda a esta idea, ya que la idea de sustancia no contiene nada sensible.
Tenemos impresión de los accidentes de la sustancia, de sus características determinadas, pero no de ésta en sí misma. Por esto, Hume nos dirá que la sustancia es una colección de ideas simples unificadas por la imaginación. Finalmente, Hume revisará los conceptos metafísicos. El primero es la idea de mundo. Locke había dicho que tenemos constancia de la existencia del mundo exterior porque es la causa de nuestras impresiones. Sin embargo, no podemos utilizar el concepto de causalidad para justificar nada, porque ya ha quedado cuestionado anteriormente. Así, solo podemos conocer impresiones, pero no podemos decir que existe una realidad que las cause. En segundo lugar, la idea de yo, a la que Hume aplica su criterio de verdad. ¿Tenemos impresión del yo en sí mismo? No, tenemos impresión de nuestros actos mentales. Yo pienso, yo imagino, pero no del yo en sí mismo. Por lo tanto, no puedo demostrar su existencia. Finalmente, ataca la idea de Dios. Hay dos tipos de argumentos que se han utilizado para demostrar su existencia. Por un lado, los que están basados en la idea de Dios, que Hume invalida rápidamente, ya que no tenemos ninguna impresión de Dios. Y por otro lado, los argumentos que defienden la existencia de Dios como causa del yo o del mundo tampoco son válidos porque anteriormente ya hemos cuestionado el principio de causalidad. La consecuencia de todo esto es el escepticismo. No podemos estar seguros de la existencia de nada, solamente de nuestras impresiones, pero éstas no nos sirven para fundamentar nada. Hume, consciente de este hecho, intentó esquivar el escepticismo, sosteniendo que podemos creer en la existencia de un mundo exterior si nos basamos en dos supuestos: la constancia y la coherencia de nuestras percepciones. Aparte de la teoría del conocimiento, Hume también destacó en el terreno de la ética. En su libro Investigación sobre los principios de la moral, desarrolló una teoría emotivista de la moral. Según Hume, el conocimiento moral no es ni una cuestión de hecho, ni tampoco es una relación de ideas. Las distinciones morales no son ni verdaderas ni falsas, y por lo tanto no derivan de la razón. Ni tampoco son impresiones, y por lo tanto no son cuestiones de hecho. Para él, lo que llamamos bueno y malo, nuestro conocimiento moral, solo puede proceder del sentimiento. La bondad y la maldad la descubrimos cuando en nuestro interior encontramos un sentimiento de aprobación o de rechazo de una acción. Y es por esto que las cuestiones morales dependen exclusivamente del sentimiento. Según Hume, los factores que determinan la aprobación o el rechazo de una acción son, por un lado, la utilidad, no solamente la propia, sino la de los otros, y por otro, el placer, que regula el funcionamiento de las pasiones. Hume funda la moral en el sentimiento universal de los hombres de hacerse la vida agradable, y esto es a lo que él llama simpatía. Las personas nos reconocemos como personas y sentimos una cierta benevolencia hacia los demás. De esta forma, participamos de las emociones de los demás. Según Hume, estas son las cualidades de la naturaleza humana, y en todos los lugares los hombres se conducen por criterios idénticos. Y con esto hemos terminado el esquema del pensamiento de Hume.